porque no tenemos idea del verdadero concepto de lo que son probióticos. Ni siquiera en dónde actúan realmente, ni para qué son, ni cómo se toman. Cuando como picante me pasa tal cosa. Entonces normalizamos algo. No es normal que te duela. Claro. No es normal que te distiendas. No todo lo que se ve en la televisión es real. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de su podcast Dosis de Salud. ¿Cómo no? Yo soy Irán Hurtado y es un verdadero placer darle la bienvenida a una especialista más que está con nosotros para hablar acerca de los probióticos. Está con nosotros el día de hoy la médico María Auxiliadora Barragán Valareso. Ella es gastroenteróloga y también tiene una especialidad en endoscopía avanzada. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, gracias Irán, un placer estar aquí compartiendo un poco de información. Platicando muy a gusto, ¿verdad? Muy a gusto. Vamos a hablar acerca de los probióticos. Perfecto. Porque muchos han hablado de ello, lo vemos en la televisión, lo vemos en la radio, lo vemos en todas partes. Son buenos, son malos, para qué funcionan, qué son sobre todo. Exacto. ¿No? Yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos ni la menor idea de qué es un probiótico. ¿Qué te parece si empezamos con eso? ¿Qué es un probiótico? Justamente, como bien mencionaste, lastimosamente esta palabra de probióticos es como decir tengo colitis o tengo gastritis. Que cualquier persona que te atiende en la farmacia, eso es colitis, eso es gastritis, toma probióticos, ¿no? Entonces es un término que se ha vulgarizado, prostituido, yo le digo, demasiado, porque no tenemos idea del verdadero concepto de lo que son probióticos. Claro. Ni siquiera en dónde actúan realmente, ni para qué son, ni cómo se toman. Entonces, los probióticos, por definiciones de organizaciones y demás, se tratan de microorganismos vivos que en determinada cantidad van a dar un beneficio a la salud del huésped, en este caso el individuo, el ser humano, ¿de acuerdo? Estos probióticos son indicados para cosas muy específicas. Y también vale recalcar en este momento que lastimosamente te dicen toma probióticos y hoy en la parte nutricional que comentábamos, pues este probiótico te va a ayudar para que bajes de peso y este probiótico para esto. Y no es así. Hay cepas específicas para patologías específicas. Claro. No todo es para todo. Todo está completamente estudiado, nada está inventado, todo está patentado, claro. Totalmente con ensayos clínicos y demás. Y entonces, de allí que estos probióticos necesitan ayudas de otras sustancias, y quiero aclarar estos términos porque se confunden muy fácilmente, los prebióticos. Tenemos el término prebióticos, probióticos y simbióticos. Ok. Entonces, los probióticos son estos microorganismos que ¿en dónde están? En la microbiota intestinal. ¿Que la microbiota intestinal qué es? ¿Algo que recubre el intestino? Exacto. La microbiota intestinal son millones de bacterias que van a estar tapizando el intestino. Bacterias buenas, me imagino. Bacterias buenas, que van a estar tapizando este intestino y que son favorables. También en menor proporción. Entonces, pero desde el estómago, intestino grueso, delgado. Estómago, intestino delgado. Y intestino grueso o colon. Ok. Recordemos que el tracto gastrointestinal empieza desde la boca. Boca, esófago, estómago, intestino delgado, colon. En todo eso tenemos probióticos. En todo esto tenemos microbiota intestinal. Microbiota, De hecho, tenemos microbiota intestinal en la boca, en el tracto urinario, en el tracto vaginal. Tenemos ¿Y todos son del mismo tipo? Son exactamente, dependiendo del tracto, vienen cierta microbiota, ¿no? Pero existe microbiota en la piel, existe microbiota. O sea, existe microbiota en muchos lugares y parte de esto es la microbiota intestinal, ¿de acuerdo? En esta microbiota intestinal es donde van a actuar los probióticos. Y vale también mencionar que esta microbiota intestinal forma parte de algo que se llama el eje intestino-cerebro. De aquí que sale la terminología muy famosa de la colitis nerviosa, porque tiene relación, ¿de acuerdo? El intestino viene siendo el segundo cerebro. Claro, justo lo que te iba a preguntar. esa función tan importante que tiene el sistema digestivo en todo el cuerpo humano, no solamente en el tracto digestivo, sino en la regulación de todos los demás órganos y sistemas. Justamente se trata de la regulación, nos ayuda a mantener regulado, nos ayuda a mantener una homeostasis en todo el ecosistema.
para nosotros tener un equilibrio con factores ambientales. Llamamos factores ambientales a cosas como el estrés, por ejemplo. Claro. Entonces, esta famosa colitis nerviosa lo que hace es que su fundamento es porque se altera la microbiota intestinal por una sustancia que se llama cortisol, ¿de acuerdo? Que está liberada por el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Y entonces este cortisol en cantidades excesivas o cuando está secretándose de manera crónica, es decir, estrés laboral, familiar, lo que tú quieras, pero de manera que crónica. Casi no tenemos en esta ciudad. Que casi nunca se vive. No la sufrimos, claro, ¿verdad? Que casi si los nunca, mexicanos no estamos para estresados. nada. No, y menos en la Ciudad de México con el tráfico. No, jamás. Entonces, este estrés crónico hace que haya exceso de cortisol. Ok. Inclusive esta sustancia que tiene que ver con el sistema nervioso va a impactar en la microbiota intestinal porque sucede que enlentece los movimientos del intestino delgado, pero acelera los del colon. Okay. Entonces de allí, es que tengo colitis nerviosa, es que estoy estresado, es que me enfermé, es que mi mamá, es que mi papá, es que mis hijos, es que la escuela, es que esto, es que aquello, ¿no? Entonces, no es que la alteración de la microbiota produce estrés, no. El estrés llega a alterar la microbiota intestinal. Totalmente al revés. Pero sucede que aquí es una relación bidireccional. O sea, están íntimamente relacionados. Si yo no tengo una estabilidad emocional, mi microbiota no va a estar estable tampoco. Y si mi microbiota no está estable, yo emocionalmente tampoco lo voy a estar. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar trabajando. Es un círculo vicioso. Exacto. Tú no puedes trabajar sintiéndote mal. Claro. Estás distendido. Sí. Tomas agua y ¡pum! El abdomen acá. Te distiendes, te dan náusea, muchos gases, dolor. Sí. Tus evacuaciones fluctúan entre consistencia diarreica o estreñimiento. Entonces, por más de que estés en una fiesta o una comida familiar, no lo disfrutas. No vas a pasar bien, claro. Porque todo está alterado. Lo contrario. Exacto. Es muy incómodo. Sumamente. Y entonces por eso es esta relación bidireccional. Y esto se trata de la microbiota intestinal en donde actúan los probióticos. Ok. Entonces, sabiendo que estos probióticos se tratan de microorganismos vivos, de bacterias, inclusive levaduras, se deben de alimentar de unos prebióticos. Aquí vale también mencionar que no todo lo que se ve en la televisión es real. Como te decía, hay cepas. Las cepas, vamos, los probióticos son de diferentes especies y son de cepas específicas. Por ejemplo, yo puedo decir que tenemos los perros, ¿no? Pero hay diferentes razas. Claro. Y dentro de las razas, inclusive hay ciertas subespecies. Bueno, haz de cuenta que lo mismo pasa en los probióticos. De los probióticos tenemos géneros, especies, y la cepa viene siendo como la matrícula del carro. Okay. Cada uno tiene una matrícula específica para el coche que trae. Lo mismo son las cepas. De allí que hablamos de cepa específico para patología específica. Y no se puede generalizar ni traspolar inclusive lo que le hace bien a un niño que le haga bien al adulto o viceversa. O en adultos, entre adultos también. Y también entre adultos no es lo mismo, porque tu microbiota no es igual a la mía. Claro. Para nada. Yo soy ecuatoriana, mexicano, mi microbiota es completamente diferente tan solo porque somos diferentes países. Claro. Sí, ya me dijiste que no comes picante. Por y acá ejemplo. Los mexicanos, no. Exacto, no, aquí se lavan la boca con picante. Al ¿no? chile casi, le ponemos chile, decíamos. Exactamente. Entonces, de allí esta importancia de saber reconocer y de estar conscientes, de crear conciencia. Yo creo que se trata de crear conciencia de que no podemos estar usando medicamentos inofensivos, entre comillas. ¿Por qué hago entre comillas? Porque sucede que hay pacientes o personas que tienen algún compromiso de alguna patología de base, que si la saben en buena hora, pero imagínate cuando no la saben. Sí, claro. Entonces se pueden hacer más daño que beneficio. Exactamente. ¿No? Y eso es otra cosa que hablamos de diferencia de culturas, porque los mexicanos somos re buenos para automedicarnos, ¿no? Y muchas veces la primera molestia tomamos un medicamento y ocultamos algunos síntomas de algo a lo mejor mucho más grave. Exacto. Entonces, tenemos
en este tracto digestivo que nos dices que empieza desde la boca hasta el colon, una capita que recubre todo eso que es la probiota, ¿no? Que eso es una capa de bacterias buenas que nos ayuda a que todo nuestro sistema digestivo pues trabaje bien. Exacto. De repente, entonces, los probióticos son microorganismos vivos que nos ayudan a mejorar la vida de esa probiota. ¿Voy bien o me echo para atrás? El prebiótico es el que nos ayuda a que estos probióticos crezcan o se favorezcan. Okay. Es el nutriente. El prebiótico viene siendo el alimento del probiótico. Entonces, el probiótico, la probiota es la capa que recubre el intestino de bacterias buenas, saludables para la microbiota intestinal. Ok. ¿De acuerdo? Y entonces, ese probiótico, ¿de dónde lo sacamos? Este probiótico, como te decía, son cepas muy específicas. Ahora, si hablamos, suplementos hay, ¿no? En polvo, en cápsulas, en líquido. Lo encontramos en muchas formas farmacológicas, pero también lo podemos encontrar en cosas como el yogur, el kefir. Estos alimentos fermentados. Exactamente. ¿No? Ahí ¿cómo se llaman estos que se cultivan? Los búlgaros. Los búlgaros. Que están muy de moda. Y entonces, ¿qué pasa? Con estos productos fermentados hay que tener cuidado. Porque, volvemos al punto anterior, las microbiotas no son iguales para todos. Cada quien tiene microbiota diferente y cada quien tiene una patología. ¿Es como tu huella digital? Exactamente. ¿Todas son distintas? Todas son distintas. Más que todo porque tu ambiente laboral es diferente al mío. Tu ambiente familiar es diferente al mío. Y esas cosas, las dietas son distintas. Y esas cosas alteran la microbiota. Entonces, por eso, no todo búlgaro es bueno para todo el mundo. Además, que en este tipo de fermentados no podemos dosificar la cantidad de probióticos que tiene. Los probióticos, para que tengan un verdadero efecto sobre la microbiota intestinal, tienen que tener 10,000 millones de unidades formadoras de colonia. Todo probiótico que tenga por debajo, o todo fermentado que tenga por debajo de esta cantidad de unidades formadoras de colonia, no es un verdadero probiótico. ¿De acuerdo? Entonces, de allí que vemos de 5 millones, de 10 millones, de 4 millones, de 3 billones, de no sé qué, porque justamente ese es el impacto y esa es la dosis que requiere el ser humano para que esto haga efecto. Entonces, hay que tener también cuidado con esta parte, porque nos podemos también causar más daño que beneficio. No es lo mismo tener inflamación o dolor abdominal por diarrea que tener lo mismo, pero por estreñimiento. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que necesitamos son probióticos? Primero, que hay que ir a un facultativo. O sea, médico. A un médico. Especialista. Hay que ir a un médico. Hay que ir a un gastroenterólogo. ¿Sí? Y voy a hacer hincapié en esa parte. ¿Por qué? Porque pueden ir al médico general, que es un médico también, pero no va a tener toda esta diferencia. Exacto. Científica. No va a poder diferenciar todo eso. Y lo primero que va a hacer es darte antibiótico. ¿No? Entonces, de allí que tenemos muchas diarreas asociadas a antibióticos. Porque no toda diarrea significa infección. Es como no todo paciente o toda persona que tenga fiebre es porque tiene infección. No todo dolor de garganta es infección. Pero ¿qué es lo que normalmente sucede? Te pasa eso inmediatamente antibiótico, ¿no? Y el antibiótico mata bacterias. Claro. Y el intestino, la microbiota intestinal es de bacterias. Entonces, te mata si es que tienes realmente infección, te mata la bacteria patógena, la que te está haciendo daño, pero también mata las bacterias de la microbiota natural del intestino. Arrasa con todo. Arrasa con todo. Es como las quimios. Exactamente. Entonces, lo primero es acudir a un médico gastroenterólogo idealmente para que pueda diferenciar qué es lo que realmente está pasando. Porque el probiótico no viene siendo un medicamento que te va a solucionar una patología. Si tú tienes ya varios meses con inflamación, con dolor abdominal, alteración en el patrón de evacuaciones, primero hay que diferenciar si es un síndrome de intestino irritable, de patrón diarrea, de patrón mixto, de patrón estreñimiento,
postinfeccioso, y de pandemia hablamos de síndrome de intestino irritable post-COVID también. Ajá. Entonces tenemos que saber diferenciar entre estreñimiento funcional, disbiosis, un sinnúmero de causas que pueden hacer que tú tengas estos síntomas. Claro. Pero no todo esto se va a curar con probióticos, pueden ayudar. Es un auxiliador, es justo lo que te iba a decir, no es un medicamento. No es un medicamento. No es un medicamento, no es algo que te va a curar, sino que es un auxiliador a un tratamiento. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre tengo diarrea porque comí pesado, y esa es la otra, normalizar los síntomas. Ese es el principal. Yo considero en mi consulta con mis pacientes, siempre les digo, es que normalizamos los síntomas. Es que siempre me da diarrea y siempre me inflamo. Y siempre cuando como picante me pasa tal cosa. Entonces normalizamos algo. No es normal que te duela. Claro. No es normal que te distiendas. Sí, no es normal que comas algo y luego. Exacto, claro. No es normal que tengas gases. O sea, digo, siempre es bueno tener gases, pero nunca en exceso. Todos los excesos son malos, ¿no? No es normal que evacúes cada 2-3 días. O no es normal que evacúes 5 veces al día. Entonces, ese es uno de los principales problemas del día a día, de lo que yo te puedo comentar de mi consulta, es la normalización de síntomas. Normalizamos que por estrés, que ayer comí, es que ayer no comí, es que viajé, es que no sé qué, tomé, salí, claro. Esto, la reunión, es que tuve una reunión familiar y no sé cuál, y normalizamos, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro es que no sabemos tampoco diferenciar cuando es estreñimiento y diarrea. Mucha gente piensa que evacuar todos los días, 5 o 6 veces al día, es normal. Es normal siempre y cuando sea satisfactoria. Siempre les digo a mis pacientes que la evacuación, el acto de evacuar, debe ser de los placeres más grandes de la vida. Sí, así es la cuarta, quinta vez de se da y otra vez. Sí, exacto. Llega a ser muy molesto. O sea, claro. Tienes el deseo, vas al baño, sale con facilidad, no le estás rezando a las perlas de la Virgen para que salga algo, sino sale natural y tú te quedas satisfecho, sientes claro. Es un alivio, claro, por supuesto. De que evacuaste. Porque dicen que no hay placer más grande, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es una evacuación perfecta. Si eso te pasa una vez al día, está perfecto. Si tienes 4 o 5 veces evacuaciones al día, pero es con pujo, te cuesta que salga, te duele la colita. O eso de que de repente tienes muchas ganas y ya cuando vas al baño no haces nada, también eso. Exacto. Entonces, eso habla de estreñimiento, claro. Por ejemplo, ¿no? O es que un día hice como puré, hice algo flojo, algo suelto, y al día siguiente me salieron bolitas, sigue siendo estreñimiento. El hecho de que hayas hecho suelto un día, no hablemos de líquido 100%, sino suelto, aunque también pueden presentarse evacuaciones completamente líquidas, en el inter de evacuaciones muy duras o inclusive normales, sigue siendo estreñimiento porque esto se le conoce como rebosamiento fecal o despeñamiento fecal. Okay. Hago la comparación como cuando tú estás agarrando barro o arcilla, ¿no? Mientras la estás amasando, esto está suave, pero si tú lo dejas, se seca, se pone duro como piedra, pero tú lo puedes ablandar. ¿Y cómo lo ablandas? Con agua. Le empiezas a echar agüita y si lo empiezas a amasar, entre los dedos te va a salir como lodo. Este es el lodo o la diarrea que tienen ciertos pacientes y piensan que es diarrea y ¡pum! Loperamida o algún antidiarreico como tal. Sigue siendo estreñimiento. Es lo flojito, lo más suelto de la materia fecal, claro. Dura que logró salir. Exactamente. Entonces, para saber si necesitamos probióticos y saber qué tipo de probióticos, necesitamos que ir con un experto. Y totalmente. Ya ustedes, cuando llega el paciente, ¿cómo se dan cuenta qué estudios corren para saber si les tienen que recetar primero probióticos y para saber de qué tipo de probióticos, ¿no? ¿Qué hacen? Primero, una historia clínica completa. Recordemos que la salud gastrointestinal va a estar modulada por condiciones externas también. Por ejemplo, hay factores como alteraciones de la función tiroidea que van a producir estreñimiento o diarrea aguda. Y entonces el efecto gastrointestinal tiene otra causa. El paciente llega porque tiene dolor, distensión, gases, diarrea o estreñimiento, etcétera. Pero la causa no está en el tracto gastrointestinal, la causa está en otro lado. Entonces hay que interrogar bien al paciente, una historia clínica exhaustiva. Sí, una buena entrevista. Exactamente. Estudios de laboratorio completos. ¿Qué estudios? ¿Química sanguínea?
biometría, Ajá. química sanguínea completa, no de 6 elementos, química Ajá. sanguínea de 30 elementos para arriba, Menos. Ajá. perfil tiroideo, insulina, hemoglobina glucosilada, porque influyen cosas metabólicas para el buen o mal funcionamiento de la microbiota intestinal. Entonces, pacientes, por ejemplo, con resistencia a la insulina, diabéticos, con alteraciones de la función tiroidea, van a tener alteraciones de la microbiota. Claro. Si yo no controlo esta causa, no puedo controlar el efecto. Entonces hacemos sinergia, ¿no? Controlamos la causa metabólica, pero también trabajamos en la causa gastrointestinal. Entonces, primero hay que determinar si esta alteración de la microbiota es primaria o secundaria. La alteración de la microbiota es cuando los síntomas serían gastritis, colitis nerviosa, distensión abdominal, gases, todo eso. Estamos hablando de eso, ¿no? Correcto. Ajá, esos serían como los síntomas cuando la probiota no está bien. Ahora, ¿cuántos tipos de probióticos existen entonces? Muchísimos. Infinidad. De allí la importancia de que dependiendo la patología, se da el probiótico. Ok. Y de esto, o sea, es para adultos o para niños, porque como te decía, no se puede traspolar. O sea, hay cepas específicas, por ejemplo, para lo que es una diarrea infecciosa. El probiótico no la va a eliminar. Necesita primero documentarse que sea infeccioso con estudios de heces, ¿no? Y documentar que sea infeccioso. ¿Infeccioso cómo? ¿Infeccioso de qué tipo? ¿Bacteriano? ¿Parasitario? ¿Viral? ¿Combinación de 2, de 3 o de los 3? Y de acuerdo a eso, dar el tratamiento dirigido. Pero podemos coadyuvar con un probiótico para acortar los días de diarrea y la cantidad de diarrea en un día. Ok. Para eso están estudiados varias cepas, por ejemplo el Saccharomyces boulardii. Esto nos ayuda a cortar el tiempo de diarrea, tanto en días como en frecuencia. Después del uso de antibióticos, por ejemplo, cuando no se ha dado probióticos en el mismo tratamiento, hay pacientes que pueden llegar a presentar diarrea después del tratamiento con antibióticos. Sí. Hay pacientes que presentan una diarrea temprana en el mismo momento del uso del antibiótico, en el segundo y séptimo día, o hay quienes los presentan más tardío, como a la segunda o cuarta semana de haber terminado el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de intestino irritable postinfeccioso, entonces, para eso también nos podemos ayudar de probióticos, justamente para mejorar el tiempo de la enfermedad, o sea, lo acortamos y además acortamos la cantidad de evacuaciones diarias en un día, pero no son coadyuvantes, no es el tratamiento. Okay, sí, eso solamente es para ayudar al medicamento que está totalmente focalizado para ese padecimiento, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces lo que hacen estos probióticos es ayudar a esta probiota que cubre nuestros intestinos a que se expanda, que esté de mejor calidad, mayor cantidad, me imagino, ¿no? Correcto. Ok, entonces ya vimos también que hay diferentes tipos de probióticos. ¿Solamente nos van a ayudar para esta probiota o sirven para otro tipo de cosas? Tiene regulación también a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo. Te mencionaba al inicio que los probióticos o la microbiota intestinal tiene que ver con el sistema nervioso central. Sí, ¿no? Que es el segundo cerebro. El segundo cerebro, exactamente. Sí. Entonces tenemos este eje intestino-cerebro en donde va a intervenir en funciones reguladoras para el sistema nervioso central. Para también factores inmunológicos. Hablamos del sistema inmunológico intestinal. Hablamos inclusive de condiciones neurológicas o inclusive psiconeurológicas. Interviene en toda la modulación a través de neurotransmisores que se secretan a este nivel e intervienen en todo esto. Por ejemplo, un paciente ansioso, un paciente que tenga trastorno depresivo, él va a tener alteración de la microbiota. La microbiota no es la que está provocando su ansiedad o depresión, pero el tener este trastorno altera la microbiota y entonces viene esta relación bidireccional entre microbiota intestinal y sistema nervioso. Que se vuelve este círculo vicioso que decíamos de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Exactamente. ¿No? Ajá. Entonces intervienen estas funciones regulando, ayudando a la regulación a la homeostasis. Pues es una maravilla, la verdad. O sea, no solamente nos ayuda a tener una mejor digestión, sino que también en la salud mental y en el ánimo. Exacto. Ahora, un probiótico, por lo que veo, pues es, casi como la panacea, ¿no? Pero ¿estaría contraindicado en algunos pacientes? ¿Habría gente que no lo pudiera tomar o que no se les pudiera
por recetar estos probióticos? Sí, tenemos que tener cuidado con pacientes que están inmunocomprometidos. Lo que te mencionaba al inicio, ¿no? O sea, aunque los probióticos son muy nobles, no quiere decir que cualquier persona los puede tomar de cualquier edad en cualquier momento de su vida. Son bajo indicaciones específicas y cepas específicas. Ahora hay pacientes, por ejemplo, que están hospitalizados, los pacientes hospitalizados, ¿no? Que tienen una estancia hospitalaria prolongada en donde ya tenemos que usar catéteres venosos centrales, o pacientes cardíacos que han necesitado colocación de prótesis o de válvulas cardíacas, o pacientes que están con inmunocompromiso como tal, pacientes de VIH, etcétera, en donde se contraindica completamente el uso de probióticos. Y esto porque, más allá de porque el probiótico lo vaya a matar, es porque como son bacterias, puede dar chance a que crezcan bacterias patógenas y entre otra enfermedad, inclusive enfermedades de hongos, fúngicas. Entonces, en estos pacientes se contraindica el uso de estas sustancias, porque favorece a que crezcan otros tipos de bacterias, en un paciente que tiene un sistema inmunológico deprimido. De acuerdo, entonces... Niños y adultos mayores, dependiendo su circunstancia, evidentemente, su historial clínico, pero sí está recomendado, ¿no? Exacto, sí. Sí hay indicación en ambos grupos, pero lo mismo, bajo patología específica. Sí, claro. Oye, doctora, y por ejemplo, pues en el súper encontramos supuestamente muchos productos que tienen supuestamente probióticos. ¿Son buenos, son malos, son recomendables o no? Mira, no puedo generalizar, pero muy personalmente en mi ejercicio profesional contraindico completamente eso. ¿Por qué? Porque si tú agarras el bote, lo volteas y tiene de cepas, de N cantidad de cosas que ni se pueden pronunciar. Sobre todo muchos tienen azúcar, ¿no? Totalmente. Enormemente. Entonces, pues ¿a qué le estás dando? O sea, estás tomando de todo para ver a qué le pega, ¿no? Y no se trata de eso. O sea, gastas dinero innecesariamente, te medicas innecesariamente, puedes contribuir con la toma de estos medicamentos o de estos probióticos multivitamínicos a que crezca bacterias que no las necesitas, ¿no? Entonces, tiene una total contraindicación que, por ejemplo, muy, muy, muy de moda, los coach de los gimnasios y todo esto, los entrenadores físicos, te dan que la carnitina, que la proteína, y tómate el probiótico porque además te ayuda para esto y para esto. No. Si tú llevas un estilo de vida sano, si tienes buena alimentación, si llevas una buena actividad física en tu día a día, si tienes una salud mental, emocional, tu microbiota va a estar bien y no necesitas nada extra. Tu microbiota va a estar perfecta. Pero si tienes estos cuidados generales, para que no se altere la microbiota, yo tengo que cuidar mi salud integral. Claro. No solamente la parte, el tomar yo probióticos de manera preventiva no existe. Existen los probióticos para coadyuvar a cierta patología. O sea, hay mucha gente, pues sí, lo que decíamos, que los mexicanos somos expertos en automedicarnos, que va a la farmacia literal a comprarse probióticos porque tienen alguna molestia, alguna diarrea, alguna inflamación, entonces eso está completamente contraindicado, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, los lactobacilos GG. Hay sin número de lactobacilos GG en el mercado. Que controlan diarrea, están demostrado que tienen efecto en la diarrea aguda infecciosa o en la diarrea asociada a antibióticos, pero ¿qué pasa? Si tienes una diarrea infecciosa e intentas controlarlo con un probiótico, la infección va a seguir. Entonces, esta bacteria patógena, la que no habita normalmente en el tracto intestinal, va a producir alteraciones inclusive de la permeabilidad intestinal. En el intestino tenemos una barrera. Esta barrera se puede abrir, siempre le digo que son como soldaditos, ¿no? Todas las están así, cerrados, muy cerraditos. Pero pueden empezar a caer soldados y dejan espacios. A través de estos espacios, esta membrana se vuelve permeable. Y pueden salir bacterias, y hablamos de la traslocación bacteriana, en donde una bacteria, en vez de quedarse en la luz del intestino, puede salir a otros órganos vecinos, como el hígado, que está pegado ahí, en íntima conexión, en íntimo contacto con el colon.
Entonces podemos tener alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático, pero no por una inflamación hepática porque el hígado dejó de funcionar o él estaba funcionando mal, es por traslocación bacteriana. O sea, es decir, que la bacteria se pasa de un órgano al otro. Ese puede ser entonces una de las consecuencias de tomar probióticos cuando no están indicados. Correcto. Que justamente es lo que te quería preguntar. O sea, ya nos dijiste que, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, pues que no es nada recomendable, y en algunos pacientes con algunas otras afecciones, pero justamente eso, ¿qué pasa si la gente toma probióticos de más o probióticos? Porque está muy de moda, sobre todo como en época de calor, que veamos en la tele, cuida tu salud, toma probióticos, y te hacen una recomendación ahí de medicamentos y demás. Esta sería una de las consecuencias precisamente de tomar de probióticos en exceso, que se pueda, debido a que las bacterias buenas puedan crecer tanto que se traspasen a otros órganos. No, eso no va a ocurrir. Qué bueno. Eso no va a ocurrir, no llegan a ese punto de ser nocivas, no, pero tampoco te van a causar beneficio. Esto es como que, por ejemplo, yo no quiero ser hipertensa, entonces desde ya voy a tomar medicamentos para prevenir ser hipertensa. No, o sea, eso de la aspirina diaria no es cierto. No, todo tiene una indicación, ¿no? Entonces los probióticos, repito, son patología específico y cepa específico. Ellos están indicados para patologías muy estudiadas, muy específicas. No sirve para otra cosa, sino para coadyuvar a una enfermedad, a salir adelante, a cortar su tiempo de evolución, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero tampoco llegan a ser nocivas al punto de provocar alguna otra enfermedad. Exactamente. Qué bueno que hacemos la aclaración. Exacto, sí, no. Entonces, tampoco. Oye, doctora, entonces ya para cerrar esta charla, que la verdad estuvo muy interesante, creo que veniste a aclarar muchas cosas que la gente pensábamos que eran buenas y a lo mejor no son tan buenas. Vemos que los probióticos son organismos vivos, que no es un medicamento, es solamente un coadyuvante para ayudar a tratar una enfermedad en el sistema digestivo, que como bien lo decías, es como el segundo cerebro. Exacto. Que nuestro cerebro regulariza muchas funciones, pero también el sistema digestivo se encarga de muchas otras funciones para el funcionamiento correcto de todo nuestro cuerpo y de todos nuestros intestinos. Correcto. Hay pacientes para los cuales no están recomendados estos probióticos, ya lo decíamos, sobre todo para pacientes inmunodeprimidos, para algunos niños y para algunos adultos mayores, que tiene que hacerse con una receta y sobre todo con un especialista, de preferencia ir con un gastro como es en tu caso, y no con un médico general. Exacto. Y sobre todo no automedicarse. ¿Con qué más te gustaría cerrar esta plática, doctora? Bueno, dejar muy, muy claro que no todo suplemento que diga que tiene prebiótico o probiótico es el que necesitamos, ¿no? Además, importantísimo, ir realmente al especialista indicado, que te pueden ayudar, el nutricionista inclusive puede medicar, sí, conoce muchísimo de esta parte, pero que siempre lo natural va a ser mejor. Claro. Recordemos que para no alterar la microbiota intestinal, para que ella esté sana, yo tengo que cuidar mis restos de factores. Salud, de la parte física, ejercicio, alimentación, salud mental es una cosa supremamente importante que debe de estar incluida en nuestro día a día. Si yo controlo estos factores, mi microbiota va a estar bien. Y por ende, nosotros también. Por supuesto. Ahí está. Pues ahí están las recomendaciones de la doctora María Auxiliadora Barragán Valareso. Ella es gastroenteróloga y también tiene una especialidad en endoscopía avanzada. Si ustedes quieren ir a consulta con ella, se encuentra en el Hospital Ángeles Universidad. ¿Quieres compartir tus redes sociales? Claro, doctora, que sí. Por favor, cuéntanos. Estoy en María Barragán, tal cual, en Instagram y en Facebook. Y pues con consultorio en el Hospital Ángeles Universidad. Para cuando necesiten. Aquí estamos cerquita. Claro que sí. Nos tocó cerquita. Ahora sí, pues ya nos vamos. Gracias, doctora. Gracias de verdad. Gracias y a ti por el espacio. Siempre. Muchísimas y los gracias. micrófonos están abiertos para que regreses muchas veces. Un placer. Quedaron muchos temas. Ya tenemos ahí uno por adelantado, ¿eh? Sí. Tenemos que hablar acerca del ayuno intermitente. Ya la pactamos para que venga a platicarnos de eso. Pero bueno, sobre todo quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado en una charla más de Dosis
Dosis de Salud, este podcast precisamente pensado en su bienestar. Ya saben que estamos de capítulo de estreno todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Ahí pueden encontrar estas y muchas más charlas con mis compañeros periodistas y pueden seguir los canales de las redes sociales, que estamos en YouTube como Salud 180 y también estamos en diferentes redes sociales como TikTok. Ahí pueden encontrar estas charlas de manera un poquito más abreviadas para que puedan disfrutarlas y puedan pues aclarar sus dudas, que seguramente pues tendrán muchas acerca de la salud. Gracias, doctora. Un placer, gracias a ustedes. Gracias, cuídense mucho, nos vemos a la próxima.